¿Qué es lo que más amas? ¿Qué es lo que consume tu mente? ¿Qué es lo que te motiva a despertar en las mañanas? ¿Qué es lo que da sentido a tu vida? ¿Qué es lo que genera en ti gozo y alegría? ¿Qué es lo más que anhelas? ¿En qué te deleitas? Mi esperanza en esta mañana es convencerles que el mayor deleite en todo el universo es Dios mismo. Es decir, que Dios es en sí solo el bien supremo, el mejor tesoro y la mayor dicha que existe. Ahora, para algunos, esta propuesta es innecesaria. Es decir, que ustedes ya han sido convencidos de esta realidad, que Dios es un deleite supremo sin medida, sin comparación. Él es para ti todo. Entonces, no los tengo que convencer. Así que espero solamente en esta mañana amarles, a amar más y más a Dios. Que ustedes pueden ser afirmados y alentados en su deleite de Dios. Pero hay otros aquí que ven a Dios no como un deleite, sino que lo tratan como aquel genio de la lámpara que simplemente les da lo que ellos quieren. Es decir, que Dios no es el mayor deleite en sí, sino es simplemente un vehículo o un medio por el cual yo puedo adquirir lo que más deseo, lo que más anhelo. Para ustedes, Dios es el cheque en blanco, pero no es el deleite principal. Entonces, los que miran a Dios de esta forma solamente se acercan a Él para sacarle provecho y nada más. Mi esperanza para ustedes es que ustedes pueden convertirse en los seguidores vanos de Cristo que solamente le seguían por los panes, por los peces, por un milagro, por una enseñanza moral y que pueden convertirse en discípulos verdaderos de Jesús y hallar en Él el mayor deleite. El sermón se titula en esta mañana Las incomparables excelencias de deleitarse en Dios. Y vamos a contestar 3 preguntas para mirar un solo versículo. Y las 3 preguntas son las siguientes. Primero, ¿qué significa deleitarse en Dios? Segundo, ¿cómo se puede deleitarse en Dios? Y tercero, ¿cuál es el resultado de deleitarse en Dios? ¿Qué significa deleitarse en Dios? ¿Cómo se puede deleitarse en Dios? ¿Y cuál es el resultado de deleitarse en Dios? Para hacer este sermón solamente vamos a mirar un texto y un texto nada más, un solo versículo. Y curiosamente yo creo que es uno de los versículos más manipulados y pervertidos en las Escrituras por aquellos que afirman ser cristianos, pero realmente no son cristianos, son cristianos falsos. Entonces, acompáñeme al Salmo 37, versículo 4. Al Salmo 37, versículo 4. Y dice así: Pon tu delicia en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Oremos. Oh, amado Dios, ayúdanos en esta mañana a ahondar en este texto, a escudriñar las profundidades de esta verdad, de este mandato, de la importancia que hay detrás de obedecerlo. Ayúdanos, por favor, porque muchos están vagando en el mundo ciegos ante tu belleza y ante tu hermosura. Ayúdanos a ver cuán precioso tú eres, que tú eres el mayor tesoro, el deleite supremo de toda la existencia. Ayúdanos por amor de tu nombre. Amén. Entonces, ¿qué significa deleitarse en Dios? La Biblia de las Américas lee, pon tu delicia en el Señor, mientras que la Reina Valera 60 dice, deleítate a sí mismo en Jehová. Y en este caso, la Reina Valera 60 hace una mejor forma de traducir un verbo reflexivo.
Es realmente deleitándose a sí mismo en Dios. No solamente poniendo tu delicia en Él, sino que todo tu ser está siendo consumido con este deber, este mandato de deleitarte en el Señor. Ahora es necesario recalcar que los únicos que tienen esta capacidad, los únicos que pueden deleitarse en el Señor son aquellos que han sido regenerados por el Señor. Son aquellos que han sido rescatados por Dios, que han sido nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. La regeneración son aquellos que han sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Son aquellos cuyos pecados han sido perdonados. Es aquellos que ahora pueden ver, pueden respirar. Su corazón palpita por Dios, su mente piensa en su Señor, sus oídos están bien prestos para oír la voz de su buen pastor y sus ojos ya han sido ungidos para poder contemplar la gloria de Dios. Únicamente un hijo de Dios puede deleitarse en Dios. Por lo tanto, si la exposición de hoy, en esta mañana, les parece algo extraño, algo foráneo, está bien, pero es una evidencia clara que no eres un hijo de Dios. Eso va a ser tan raro para las personas que no son de Dios, porque les va a parecer algo imposible y algo tan foráneo. Y está bien, pero pongan atención porque no son de Dios. Y mi esperanza es que puedan arrepentirse y creer en Cristo para entender lo que significa deleitarse en Dios. Primero entonces, deleitarse en Dios significa amándole por lo que Él ha hecho en la obra redentora de Jesucristo. Se deleita en su Redentor, se deleita en su Salvador, por lo que Él ha hecho. Dios es toda para esta persona. ¿Por qué? Porque antes era literalmente un cadáver y ahora es un hijo. Antes era un enemigo lejano de la ciudadanía celestial y ahora ha sido acercado por medio de la virtud de Cristo, por medio de su sacrificio, por medio de su justicia. Ahora está sentado a la mesa de Dios. Esa persona se deleita en lo que Dios ha hecho por él porque cambia completamente su vida. No puede ser igual porque ya no es un muerto viviente, ya es un ser espiritual, creado de nuevo, regenerado. Qué impactante saber que el Dios infinito condescendió para salvar un maldito como yo, un enemigo que no merecía nada más ni nada menos, sino el infierno, la ira eterna del Dios airado. Qué increíble que este Dios tuvo misericordia y me rescató. Qué gloria y qué maravilla tan increíble. Cada vez que una persona lee en su Biblia salvación, redención, adopción, es como, este es mi Señor que me ha salvado. Qué gozo tan inefable que ni siquiera puedo expresar lo que siento hacia mi Señor por la obra que hizo a favor mío, a pesar de que yo no hice nada para merecerlo. Este es mi Dios. Entonces, hay este gozo y hay este deleite porque Dios es en sí mismo el tesoro escondido en el campo y la perla de gran valor. Primero, deleitarse en Dios significa amándole por lo que Él ha hecho en la obra redentora de Cristo Jesús. Pero además, segundo, deleitarse en Dios significa conociéndole por lo que Él es. Inicialmente solamente podemos contemplar la salvación, la obra de redención, porque es lo primero que ocurre en nuestra vida espiritual. No tenemos un conocimiento acerca de quién es Dios, sino solamente el abecedario de la salvación cristiana. El Señor me salvó, yo soy suyo. Pero ahora vamos avanzando y ya queremos conocerle. ¿Quién es este Salvador que me ha salvado? ¿Cómo es? ¿Cuáles son sus perfecciones? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuáles son sus atributos? Anhelamos conocerle. Literalmente es una pasión que arde en las mismas entrañas, donde necesito conocer a este Dios. Es algo
desmedido en comparación con los otros deseos que antes tenía. No, debo conocer a este Señor, debo conocerle a mi Dios. Siempre está buscando conocerle en mayor profundidad y en mayor intimidad. Queremos conocer cómo agradarle, cómo vivir según su voluntad. Deseamos y decimos, como Pablo dijo en Filipenses capítulo 3, versículo 8, y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo. Y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. No es un emprendimiento académico ni intelectual. Es un deseo de conocerle relacionalmente, experimentalmente hablando. Porque es una persona. Es la persona más importante en nuestras vidas ya. No podemos pasar ni un solo día sin desear conocerle más y ahondar en este conocimiento. Queremos conocer este misterio profundo de la Trinidad, que vuelve para nosotros algo asombroso, impenetrable, una maravilla sin comparación. Aquel misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el ser perfecto de Dios. Queremos conocerle, su eternidad, su inmutabilidad, su invisibilidad, cómo es que Él es incorruptible, un espíritu perfecto e incomprensible. Él es justo, santo, sapientísimo, paciente, perfecto, trascendiente y aún al mismo tiempo inminente. Queremos conocer sus atributos, sus perfecciones. No es suficiente leer Dios es amor. Queremos conocer qué significa, qué implica para mí que Él es amor, que Él es santo, que Él es fuego consumidor. Cada vez que leemos de sus atributos queremos entender hasta dónde llega. ¿Cuál profundidad hay detrás de esos atributos de mi Dios? Un ser completamente infinito, entonces no me puedo quedar con simplemente unas enseñanzas de la escuela dominical. Yo tengo, aún en mi casa, ahondar más y más en conocer a este Dios que me ha salvado. Queremos conocer a este Dios, quien es el alfa y la omega, el primero, el último, el principio y el fin. Cuando leemos que Él es el príncipe de paz, el Señor de señores, el Rey de reyes. Cuando leemos de sus diferentes nombres, quedamos ansiosos de conocer más. No basta una mirada, deseamos una contemplación. Ningún otro conocimiento vale en comparación con el valor incomparable, inexpresable de conocer y ser conocido por Dios. Muchos de ustedes no pueden deleitarse en Dios porque no le conocen. La única forma de deleitarse en Él es por medio de este conocimiento. No un conocimiento intelectual, un conocimiento real, personal, íntima de su persona, de todo lo que el Señor es. Por lo tanto, para poder amarle y deleitarse en Él deben conocerle. Segundo, deleitarse en Dios significa conociéndolo por lo que Él es. Ahora, deleitándose en el Señor no solamente se ve en relación con uno mismo, con el Señor. Normalmente cuando leemos deleítate a ti mismo en el Señor, en Jehová, pensamos solamente en lo que implica para nosotros, pero también tiene un lado de negación o un lado de lo que no hace. Al mirar al Señor, uno deja de mirar otras cosas. ¿No es así? Entonces, a la medida que estamos mirando al Señor y a la medida que estamos contemplándole, deleitándonos en Él, lo cual es el fundamento, también este amor mayor por el Señor crece y todos los otros amores anteriores empiezan a desvanecerse, empiezan a reducir en gran número. Entonces, ¿cuáles son las cosas que uno debe abandonar y rechazar para poder deleitarse más y más en Dios?
Si uno está deleitándose en el Señor, ¿cuáles son las otras cosas ahora en las cuales no se está deleitándose más? ¿Cuáles son las cosas que deben ser consideradas como desechos y basura en comparación con el valor inexpresable, incomparable de conocer a Cristo Jesús? Entonces, tercero, deleitarse en el Señor significa no deleitarse en el pecado, en la carne o en el mundo. Quien se deleite en el Señor repudia lo que el mundo ama. No puede amar lo que el mundo ama. 1 de Juan 2:16 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Ya hay un cambio total. Ahora lo que se deleita en es el Señor y rechaza completamente aquellos amores anteriores. Solamente hay espacio en su corazón por deleitarse en Dios. Lo que tiene valor para el mundo no tiene valor para el Hijo de Dios. Pablo lo dice muy claramente en Romanos 13, versículo 14. Antes bien, vestíos del Señor Jesucristo y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Un hijo de Dios no busca hacer opciones para sus lujurias, para sus pasiones, para estos afectos carnales y mundanales. Más bien intenta matarlos, porque ahora su corazón está fijamente mirando hacia Dios. En palabras claras de las Escrituras, los hombres sin Dios son sensuales. Y en palabras muy francas son comparados con animales irracionales, llevados solamente por sus instintos. No es así para el Hijo de Dios, quien ya tiene la razón de vuelta, ya ha sido transformado de una bestia como Nabucodonosor a ver la grandeza y la soberanía del Señor sobre todas las cosas. Ya no es movido por sus deleites y sus pasiones, no piensa en proveer para las lujurias de la carne, ni en complacerse a sí mismo, porque no es un esclavo más. Ya ha sido librado de la esclavitud, de la corrupción, de la caída de su carne. Ya es un esclavo de justicia. Pero ¿quiénes aquí siguen esclavizados por sus pecados? ¿Quiénes aún escuchando lo que se están escuchando, siguen pensando ahora, en este mismo instante, el pecado que quieren cometer ahora, más tarde y por la noche? Ahora mismo hay personas tan cegados por la dureza de su corazón que les estoy intentando confrontar y simplemente no penetra porque su corazón es de piedra. Y van a salir de aquí pretendiendo ser lo que nunca eran. Y van a pecar con ganas esta noche. ¿Por qué? Porque aborrecen a Dios. Y aman a sí mismos. ¿Cómo es posible que estás viendo la hermosura de Cristo y las perfecciones de Dios y vas a volver al vómito? No debería ser posible. ¿Por qué? Porque el deleite de Dios quita cualquier otro deleite inferior. El deleite del Señor es superior, es mejor. Todos los demás son considerados basura en esa comparación. Los deseos de la carne pierden su brillo y su efecto seductor a la medida que uno anda por el Espíritu para no cumplir los deseos de la carne. Hay un amor exclusivo por Dios. Y dice con Asaf en el Salmo 73, versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. El único deseo de aquel que se está deleitándose en el Señor es Dios mismo. Dios es el tesoro. Dios es el mayor deleite en toda la existencia.
Ya no mira al mundo, sino mira a Dios. Tercero, deleitarse en el Señor significa no deleitarse en el pecado, ni en la carne, ni en el mundo. Ahora, ¿cómo se puede deleitarse en Dios? Es importante continuar hablando de lo que significa deleitarse en Dios y cómo debemos entender que se puede deleitarse en Dios prácticamente hablando. Es muy lindo hablar de eso, pero varios de pronto están pensando, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo lograr con el fin de que estoy realmente deleitándome en el Señor? Tenemos que poner nuestra mirada en Cristo, tenemos que elevar nuestros corazones hacia Dios, tenemos que obviamente estar consumidos por sus maravillas, sus excelencias, y no las cosas triviales, vanas y temporales de este mundo. Y hay maneras prácticas en que se puede hacerlo. Y creo que vamos a mirar unos cuatro maneras en deleitarse en Dios en la práctica. Primero, se puede deleitarse en el Señor escudriñando la palabra. Escudriñando la palabra. Claramente la palabra de Dios es fundamental para todo aquel que quiere deleitarse en Dios. ¿Por qué? Porque si nuestro deleite en el Señor depende de cuánto le conozcamos, entonces a la medida que crezcamos o en proporción del crecimiento de nuestro conocimiento del Dios Santo, entonces mayor será nuestro deleite en Él. Mayor será nuestro abrazo de nuestro Señor a la medida que le conozcamos. Entonces depende íntimamente de nuestro conocimiento. Por lo tanto, es primordial abrazar a su palabra. No una sola mirada, sino una contemplación. La Biblia para el Hijo de Dios no es simplemente unos cuentos más, sino que es su vida, es su pan diario, es lo que le motiva cada día. Porque cada día quiere conocer qué es lo que Dios le ha dejado, qué es lo que Dios está diciendo, porque el Espíritu habla mediante su palabra. Todas las partes de la Biblia traen ese deleite, queriendo conocer más a su Salvador, queriendo conocer a su Padre que se ha revelado en las Escrituras. Podemos ver eso claramente en el Salmo 119. Solamente para mirar cómo es que uno se deleita en Dios por medio de su palabra. Salmo 119, versículo 16. Me deleitaré en tus estatutos y no olvidaré tu palabra. El versículo 24. También tus testimonios son mi deleite. Ellos son mis consejeros. El versículo 35. Hazme andar por la senda de tus mandamientos, porque en ella me deleito. El versículo 47. Y me deleitaré en tus mandamientos, los cuales amo. El versículo 70. Su corazón está cubierto de gracia, pero yo me deleito en tu ley. Versículo 77. Vengo a mí tu compasión para que viva, porque tu ley es mi deleite. Versículo 92. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Versículo 143. Angustia y aflicción han venido sobre mí, mas tus mandamientos son mi deleite. Y el versículo 174. Anhelo tu salvación, Señor, y tu ley es mi deleite. Aquel que se deleita en Dios se deleita en su palabra. Cada lectura de la Biblia es un deleite porque está viendo más y más las excelencias y las maravillas y la hermosura de su Señor. Y es algo que entendemos. Si queremos ver la belleza y la hermosura de una obra de arte, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ponernos delante de esta obra. Y es lo mismo, y aún con mayor necesidad el Señor, ponernos ante su hermosura.
revelada en las Escrituras. ¿Cómo es posible leer la Biblia sin ser conmovido? ¿Cómo puedes escuchar la exposición de la revelación de Dios sin quedarte asombrado por quién es Dios? ¿Cómo puedes pasar las oportunidades a diario que tienes de ahondar en el conocimiento de Dios y no aprovechan esas oportunidades? Es decir, ¿es posible pasar un solo día para un hijo de Dios no buscar de mirar la hermosura de su Rey en su gloria? Muchos van a decir que están cansados o fatigados. Muchos tienen excusas que no tienen el tiempo, tienen demasiado cansancio para poder dedicar tiempo suficiente para contemplar a la gloria de Dios en su palabra. Pero, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Porque claramente ellos no han leído, o por lo menos no han entendido el Salmo 1, que afirma cuán bienaventurado es el hombre que en la ley del Señor está su delicia, su deleite, y en su ley medita de día y de noche. ¿Por qué es su deleite? No importa la hora del día, está buscando las oportunidades de estar pensando, de estar contemplando la ley de su Dios, la palabra de su amado Señor, porque es vida. Es lo que le da sentido a su vida, ver a su Dios en su hermosura. No importa la hora, porque cuando entendemos que la fuente para nuestro deleite se radica en la palabra de Dios, pues entonces buscamos esta fuente con pasión. Primero, se puede deleitarse en el Señor escudriñando su palabra. Segundo, se puede deleitarse en Dios alabándole. Obvio, no tiene mayor necesidad ni mayor explicación, pero es importante mirar esta realidad. Su corazón se regocija no en las cosas temporales, sino que en el Dios eterno, inconmovible, porque Él es la realidad de realidades. Todo lo demás es temporal. Su corazón está apegado a su Señor. Lo que le trae mayor gozo y mayor alegría es esta relación que tiene con su Padre Celestial. La mejor forma de saber dónde está tu corazón es evaluar qué te trae más gozo y más alegría. ¿Dónde está tu corazón? Nehemías 8:10, la alegría del Señor es vuestra fortaleza. Salmo 28:7, el Señor es mi fuerza y mi escudo, en Él confía mi corazón y soy socorrido. Por tanto mi corazón se regocija y le daré gracias con mi cántico. Y el Salmo 47, versículos 6 al 7, cantar alabanzas a Dios. Cantar alabanzas a nuestro Rey, cantar alabanzas porque Dios es Rey de toda la tierra, cantar alabanzas con armoniosa salmo. ¿Qué gozo hay en Cristo Jesús? Pensando y contemplando y viendo lo que el Señor ha hecho y quién Él es, produce adoración, cánticos, una y otra vez. Su boca se llena de la alabanza de su Señor. Aquí quiero compartir una memoria de mis abuelos, Donna y Glenn. No lo hago mucho, pero ellos vivían en otro estado. Entonces solamente tuvimos el privilegio de visitarlos un par de veces en el año. Y tengo dos memorias muy particulares en cada visita. Mi abuela siempre me cocinaba tostadas a la francesa y casi todo el tiempo ellos estaban cantando a Dios. ¿Por qué? Porque aman a este Señor que los salvó. ¿Dónde está la alabanza en los hogares cristianos?
que afirman ser cristianos? ¿Dónde está ese regocijo donde se pueden escuchar en las tiendas de los hijos de Sión que constantemente están adorando a su Dios? Muchos invocan el nombre del Señor solamente para pedirle, solamente para traerle su lista de peticiones. Dios se enuncia de sus labios cuando quieren algo, cuando necesitan algo, y nada más. Pero eso no tiene sentido. ¿Dónde está la adoración? Ahora, claro, necesitamos acercarnos cada día ante el trono de la gracia, porque tenemos necesidades todo el tiempo, pero para aquel que se deleita en el Señor, la mayor parte de lo que se enuncia de sus labios cuando invoca el nombre de su Señor es alabanza. No es petición, porque ya ha sido bendecido, ya ha sido propiciado, ya ha sido adoptado como un hijo de Dios, tiene la confianza. ¿Y qué más necesidad tiene en este mundo? Porque ya tiene a Dios. O más bien, Dios le tiene a Él. ¿Cuál es el contenido de tus palabras cuando invocas al Señor? Cuando vas al Señor, ¿qué es lo que mayormente haces? ¿Son petición tras petición? ¿O es alabanza tras alabanza? Intermezclada con algunas peticiones, pero aún esas peticiones son santas y piadosas, y lo vamos a ver a continuación, más adelante. ¿Por qué no adoramos más a nuestro Dios? ¿No has comprendido su excelencia y su magnificencia? Hay una satisfacción inquebrantable en aquel que se deleita en el Señor por lo que Él ha hecho, por su salvación. Es un gozo, una alegría constante, en cada momento regocija. Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Segundo, se puede deleitarse en Dios alabándole. Tercero, se puede deleitarse en Dios pensando en Él. Pensando en Él. En la medida que uno no está conociendo a Dios, en la medida que uno no está alabando a Dios, ya pues está contemplando a Él. Está pensando en su Señor. La mente de uno que se deleita en el Señor está puesta en el Señor. Colosenses 3, 1 al 2. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la diestra de Dios? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Sus ojos están puestos en otro lugar. Su mente está fijada en lo que está por venir. Piensa en su Señor. Sus pensamientos son consumados por Dios. Tal como uno que ha hallado un amor exclusivo, los casados, está inicialmente o continuamente pensando en su amado, de la misma forma es aquel que se deleita en su Señor. Está pensando en Él. Está queriendo estar con Él. Porque Cristo es preciosísimo, sin ningún defecto. Sus perfecciones no tienen medida. Él nunca ha fallado, nunca ha fracasado, nunca ha decepcionado. Piensa en eso. ¿Por qué no estaríamos pensando en Él todo el tiempo? Porque Él es perfecto. Su amor es perfecto, es un amor eterno, inquebrantable, eterno. Queremos pensar en Él. La mente piensa en el Señor, y piensa en su gloria, y piensa en su majestad, y piensa en su gracia, y piensa en su misericordia, y piensa en Dios. Tercero, se puede deleitarse en Dios pensando en Él. Por eso es tan importante lo que la Biblia una y otra vez afirma. Meditad, meditad. Cuarto, se puede deleitarse en el Señor deseando estar con Él. El mayor anhelo de aquel que se deleita en el Señor es estar con el Señor. No es estar en ningún otro lugar. Es estar con el Señor. Esta vida solamente tiene sentido porque ahora es conocido por Dios. Y aún
es insuficiente. ¿Es insuficiente en qué sentido? En cuanto a las limitaciones de la carne, del pecado y de un corazón inconstante. No somos perfectos en nuestro amor, no somos perfectos en nuestros afectos hacia Dios y por lo tanto ansiamos estar con Él. Pablo nos habla de esa realidad en Filipenses capítulo 1, 21 al 23. Ustedes lo saben muy bien seguramente. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir, estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Es mejor estar con el Señor. Es muchísimo mejor. Pablo aquí en el griego usa 3 palabras para expresar esta comparación de la realidad de estar con el Señor. Literalmente el texto griego dice es mucho, mucho mejor estar con Cristo. El deseo ardiente de aquel que se deleita en el Señor, estar con el Señor. Mira la muerte con confianza. Mira la muerte como un amigo que le va a llevar a las entradas celestiales para estar para siempre con su Señor. Está confiado, no hay temor, solamente hay esta forma de pensar, estaré con mi Señor eternamente y para siempre, sin medida y sin fin. Quienes temen la muerte, quienes tienen un cierto repulsión para morir, qué preocupación si tú afirmas ser cristiano. ¿Por qué vas a tener miedo de estar con tu Señor? ¿Hay algo mejor? ¿Hay algo que anhelas más que estar con el Señor? Hay una confianza, una seguridad desmedida para aquel que se deleita en el Señor ante la perspectiva de su muerte. ¿No es el Señor tu vida? ¿No es el Señor tu mayor anhelo y el deseo que cada día piensas en es estar con Él? Es muy difícil comprender cómo alguien puede decir y afirmar que Cristo es mi vida, pero no quiere estar con Él hoy mismo. Cada día el clamor de su alma es Maranatha. Ven Cristo, ven Señor, ven ya. Sería brutal, ¿cierto? Que ya mismo. Eso acaba y vamos a estar con Él. Quiere estar con su Dios hoy. 4, se puede deleitarse en el Señor deseando estar con Él. Estas son 4 formas prácticas que se puede deleitarse en el Señor. Pero ahora, ¿cuál es el resultado de deleitarse en Dios? Y aquí es lo más central en el sentido de que estamos yendo hacia esta dirección. Deleítate a ti mismo en Jehová y Él te dará las peticiones de tu corazón. Es un mandato con una promesa conectado por I. Ahora hemos llegado a la conclusión, el resultado de deleitarse en Dios. Dios mismo dará las peticiones del corazón de aquel que se está deleitándose en Él. Eso es impresionante. Y es algo tan pervertido, algo tan distorsionado. ¿Por qué? Porque muchos, para ellos solamente pretenden deleitarse en Dios para recibir los supuestos beneficios de esta inversión inicial de deleitarse en Dios. Mírenlo como un sacrificio necesario. Bueno, voy a deleitarme en Dios temporalmente para ganar y salir con lo mío. Para salir ganando, con ganancia.
Muchos maquinan de esta manera. Solamente tengo que ir a la iglesia un poco de tiempo, solamente tengo que poner una fachada moral y el Señor tiene que darme lo que quiero. Porque mira lo que dice en su palabra. Solamente tengo que deleitarme en Él y Él tiene que darme. Él promete darme lo que yo quiero. Maldito aquel hombre que finge lealtad a Dios para tratarle como un genio. Es el Rey soberano del universo y Él no será burlado por usted. Él sabe la maldad de tu corazón. Mirándole simplemente como un cheque en blanco, ¿en serio? Y no entiendes que Él te va a juzgar, que Él te va a condenar. Ellos no pueden esperar recibir nada del Señor sino juicio y endurecimiento de su corazón. Y si sucede que ellos reciben los deseos de su corazón pervertido, es de mayor condenación porque es una demuestra del juicio de Dios. Cuando Dios da al hombre impío lo que Él quiere, no hay forma de arrepentirse. Ya es un juicio pasivo de Dios, de tal grado que no hay marcha atrás. Si miras el servicio a Dios como una carga, como algo fatigoso, en vez de un deleite, es extraño. ¿Por qué no estás deleitándote en el Señor? Y eso es lo que sucede a quienes son hipócritas y mayormente a quienes son legalistas. Sirven a Dios y nunca hallan deleite. Es siempre fatigoso, siempre algo que es una carga. Y pregunta, ¿por qué no puedo hallar gozo en lo que estoy haciendo? Porque estás intentando ganar lo que Dios gratuitamente da. Su gracia, su perdón, su justificación. Por eso, aún los legalistas no hallan este deleite. Es algo foráneo a su comprensión. No lo entienden. Entonces, si ustedes están pensando que nunca he deleitado en el Señor, pues hay una razón por la cual que no lo has hecho. No estás confiando en Cristo. Estás todavía confiando en tus obras de inmundicia que llamas justicia. Solamente quienes se deleiten en el Señor obtendrán las peticiones de su corazón. Y vamos a ver unos 4 resultados de deleitarse en Dios. Primero, el resultado de deleitarse en Dios es desear lo que Dios mismo se deleita. O lo que Dios mismo desea, El resultado de deleitarse en Dios es desear lo que Dios mismo desea. Deleitándose en Dios es algo transformativo. Es algo que realmente transforma a la misma persona hasta lo profundo de su ser. Su mente, su corazón, su voluntad, las intenciones y los afectos de todo su ser es completamente transformado por haber estado deleitándose en Dios. Ahora ya no es lo mismo. Muchos de pronto al inicio de su vida cristiana llegan a este pasaje todavía con deseos carnales, todavía con deseos tan temporales y tan vanos y tan egocéntricos que ni siquiera pueden entender lo que significa desear lo que Dios mismo desea. Pero a la medida que va avanzando, deleitándose en Dios, de verdad va a ir siendo transformado. Va a ir siendo completamente renovado en su forma de pensar y en su forma de actuar. ¿No han leído el Padre Nuestro? Solamente aquel que se deleita en el Señor puede orar el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en los cielos, así también en la tierra. Una persona que solamente está pensando en sus caprichos, en sus deseos egoístas, no puede orar de esa forma. Es imposible, porque va a intentar pervertir, a distorsionar, a suplantar lo que es la voluntad del Señor, por su voluntad.
Quien se deleita en Dios desea la voluntad del Señor. No quiere su voluntad. Una persona, ¿cómo era? Si una persona me preguntó, ¿cómo quieres que salga tu niño? Y yo decía, a mí no me importa. Quiero lo que Dios quiere. No, pero si tú podrías escoger, ¿qué escogerías? Yo soy necio, no sé. Que Dios decide. O sea, ¿por qué? Porque es mejor. Su voluntad es mejor, no lo que queremos nosotros. Perdón, pero somos seres finitos, incapaces ni siquiera de medir el día de hoy. Dependemos del Señor. Su voluntad es mejor para nuestro bien. Aquel que se deleita en Dios se despoja a sí mismo. Ya se ha renunciado, ya ha tomado su cruz y está siguiendo a Cristo de tal forma que su voluntad ya murió cuando fue resucitado a nueva vida en Cristo Jesús. Lo que antes quería ya no quiere. Lo que antes tenía valor ya lo considera como basura. La voluntad del Señor es preciosísima para esta persona. Primero, el resultado de deleitarse en Dios es desear lo que Dios mismo desea. Segundo, el resultado de deleitarse en Dios es recibir todas las peticiones de aquel corazón que ha sido transformado por Dios. Lo articulo de esa forma para asegurar que nadie va a intentar distorsionar el texto, lo que está diciendo. 1 de Juan 3:22, y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Por qué podemos tener esa confianza, esa seguridad de que Dios nos va a dar realmente todas las peticiones de nuestro corazón? Porque hemos sido transformados completamente. Hemos sido no solo regenerados, sino renovados en la forma de pensar. Ya nuestros deseos son los deseos de Dios. Y realmente, si entiendes eso, las peticiones del corazón de aquel que se deleita completamente en el Señor serán realizadas. Porque serán según la voluntad de Dios. Se puede tener confianza en la benevolencia de Dios, en su bondad, en su voluntad que es perfecta. Porque Dios va a obrar según su palabra, conforme a su voluntad, para la gloria de su nombre y para el bienestar eterno de sus hijos. Hay confianza. Como dicen Charles Spurgeon, aquellos que se deleitan en Dios no desean ni piden sino lo que agrada a Dios. Qué increíble saber que realmente tendremos las peticiones de nuestro corazón. Eso debería ser un consuelo, una seguridad de ir al trono de la gracia con tanta seguridad y con tanta confianza, porque Él nos va a contestar favorable a la medida que estamos deseando lo que Él desea. Segundo, el resultado de deleitarse en Dios es recibir todas las peticiones de aquel corazón que ha sido transformado por Dios. Tercero, deleitarse en Dios resulta en deleitarse más en Dios. Deleitarse en Dios resulta en deleitarse más en Dios. Hemos visto ya que deleitándose en Dios tiene unos efectos inmediatos en cuanto a la habilidad de desear lo que Dios desea, pero también proporciona un mayor deleite en Dios mismo. Porque ¿cuál es la petición? ¿Cuál es el deseo de aquel corazón que está deleitándose en Dios? Obtener su mayor bien. ¿Cuál es el mayor deleite en todo el universo? Dios mismo. Entonces, aquel que está deleitándose más y más en Dios va a recibir mayor deleite en Dios. Y va a recibir más de Dios, no en una proporción en cuanto a cantidad, pero en cuanto a amor, en cuanto a fervor por su gloria y su nombre. Toda su vida gira entonces alrededor de la gloria de Dios.
sus anhelos de estar con Él serán cumplidas. Habrán dificultades, habrán pruebas, habrán situaciones que intentan impedirle de estar con su Señor en el día a día, pero sigue procurando estar con el Señor porque su deleite está en Dios, no está en las cosas de este mundo. Puede decir fácilmente a diferentes actividades innecesarias, no voy a hacer eso. No tiene que explicar por qué, pero sabe, voy a estar con mi Señor esta noche. Voy a sacar tiempo para ahondar en la palabra de Dios. No solamente en las mañanas o en las noches, voy a sacar tiempo durante el día, durante la semana, donde yo puedo estar con mi Dios, se deleita más y más en su Señor. El ardor de su corazón es deleitarse más en Dios. Mientras que está comiendo, anhela las bodas del Cordero donde va a estar cenando con el Señor. Mientras que está trabajando, anhela trabajar en el estado eterno donde estará trabajando delante de la gloria de su Señor. Mientras que se alista para dormir, anhela aquel descanso que vendrá finalmente cuando está en Cristo Jesús eternamente y para siempre. Cada día su deleite en Dios aumenta y crece. Tercero, deleitarse en Dios resulta en deleitarse más en Dios. Y por último, cuarto, deleitarse en Dios resulta en ser transformado a la imagen y semejanza de Cristo. Resulta en ser transformado en la imagen y semejanza de Cristo. Y esto es algo que la Biblia resalta una y otra vez. Lo que tú adoras es lo que tú vas a llegar a ser. Lo que tú adoras, vas a convertirte en ello. Y mayormente el Señor lo usaba para reprender y refutar la necedad de su pueblo adorando a los ídolos falsos que eran ciegos, sordos, incapaces de hablar e incapaces de mover. Pero para nosotros, quienes contemplan y se deleitan en Dios, seremos transformados en quien estamos adorando y en quien estamos meditando. De hecho, una de las oraciones principales de aquel que se deleita en Dios es ser como ese Dios, es ser como Cristo. Es poner por fin una muerte total al pecado de su vida, a sus transgresiones, a sus incapacidades e inconsistencias en cuanto a ser fiel a Dios. Porque anhela ser como su Señor, anhela estar como su Señor. Quiere deleitar en su hermosura, quiere conocer más a su persona. Quiere andar con Él todos los días de su vida. Por lo tanto, será transformado en la imagen de Cristo. Será vivificado en el Espíritu. Será renovado en el entendimiento de su mente. Será transformado de gloria en gloria en la imagen y semejanza de Cristo Jesús. Eso es increíble. Pon tu delicia en el Señor, deleítate a ti mismo en el Señor, y Él te dará las peticiones de tu corazón. Espero que puedas hacer una evaluación. ¿Cuáles son las peticiones que has orado en esta última semana? Revela demasiado de ti, para bien o para mal. ¿Dónde estás mirando? ¿A Cristo o a usted mismo? ¿Para su gloria o para tu gloria? ¿Para su reino o para tu reino? Termino con las palabras del puritano Richard Baxter. Que el Dios viviente, quien es la porción y el descanso de sus santos, haga que estas nuestras mentes carnales sean tan espirituales y nuestros corazones terrenales tan celestiales, que amarlo y deleitarse en Él sea la obra de nuestras vidas. Oremos. Oh Señor soberano, el mayor deleite en todo el universo, el bien supremo de los hombres,
Tú eres bienaventurado por los siglos de los siglos. Gracias por revelar tu hermosura, tu belleza y tu magnificencia en tu palabra. Ayúdanos a no descuidar esta revelación. Ayúdanos a deleitarnos más y más en ti, por favor. No permitas que nuestros corazones sean tan inconstantes, tan frágiles, tan fácilmente desviados. Ayúdanos a pedirte realmente lo que necesitamos para nuestro mayor bien. Y es usted. Ayúdanos, por favor, a deleitarnos más en ti que en este mundo. Por favor, fija nuestra mirada en Cristo, para que el brillo de este mundo se desvanece ante la luz de tu glorioso rostro. A ti sea la gloria, el honor, el imperio por los siglos de los siglos. Amén.